4 esta semana ponemos los focos en Brasil, en víspera de unas elecciones que enfrentan al izquierdista Lula da Silva frente al presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro. Cuenta regresiva, elecciones en Brasil. Recordemos que las elecciones presidenciales se van a llevar adelante este próximo domingo, 2 de octubre, y ya hay datos de encuestas, por supuesto, porque según una encuesta de Datafolia, Lula da Silva amplió de 12 a 14 puntos la diferencia sobre el presidente Jair Bolsonaro y está cerca del 50%. Brasil debe decidir entre dos propuestas antagónicas. El presidente Jair Bolsonaro busca la reelección. Luis Ignacio Lula da Silva quiere volver a la presidencia para reconstruir sus políticas sociales. Una amplia ventaja del expresidente de la República Federativa de Brasil y candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva en los próximos comicios electorales. Son las más reñidas desde el fin de la dictadura militar en 1985. En teoría hay más de 10 candidatos a la presidencia, pero solo 2 tienen reales posibilidades de ganar. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 67 años, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 76 años. Y las encuestas apuntan a que Lula está subiendo, ampliando su ventaja frente a su principal adversario, el presidente y candidato a la reelección Jair Bolsonaro. En la madrugada de este miércoles, Quest reveló que Lula da Silva subió 2 puntos porcentuales, mientras que Jair Bolsonaro se mantuvo estable. Ahora la diferencia entre ambos se encuentra en 10 puntos porcentuales en la primera vuelta. La carrera presidencial está servida y los dos principales candidatos, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, recorren los últimos metros sin perder de vista el voto evangelista. Con el paso de los años, la fe evangélica ha ido ganando terreno y ya representa el 31% de la población brasileña. Pero la campaña rumbo a la cita electoral está marcada desde ya por la polarización y la violencia. Tanto así que el candidato de izquierda pidió a sus seguidores que eviten lo que llamó las provocaciones de los partidarios de Bolsonaro, esto tras el asesinato de un militante izquierdista. Presentado el tema, presentado de esta manera con una recopilación de lo que viene pasando en Brasil en los últimos días. Saludamos a los invitados. Marcelo Taborda, periodista especializado en temas internacionales. ¿Cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Francisco Zanichelli, analista internacional. Gracias, Fran, por estar. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo decía recién en la intro, no sé si coinciden ustedes, que los que vienen por leer, digamos, yo no soy un especializado, pero digo, los que vienen siguiendo la política brasileña dicen, che, son de las elecciones más raras, más enrarecidas, o por lo menos de las más violentas de la vuelta de la democracia a esta parte. ¿Coinciden en eso o no? ¿Y por qué? ¿Marcelo? Mira, podría decirse que por la tónica de los discursos, al menos de una de las partes, en todo caso, y lo que hubo de polarización en los meses previos, pero siempre la contienda brasilera, sobre todo en el último mes previo al día de la votación, adquiere un ribete diferente, ¿no? También lo vimos hace 4 años cuando Bolsonaro era el candidato que primero se presentaba él como outsider, a pesar de haber estado los últimos 30 años girando en torno a diferentes partidos o sellos prácticamente menores de fuerzas políticas en el Congreso, y protagonizó un atentado en que prácticamente dio impulso a la última parte de su campaña proselitista, porque él no participó a partir de ahí en ninguno de los debates, y a partir de una estrategia de fake news, de manejo de redes sociales, sobre todo fue capitalizando cada vez más votos y ganó lo que significaba en ese momento el voto refractario a lo que era el PT. Y también y a un candidato que tampoco encantaba mucho, que había reemplazado a un Lula que había sido condenado, ¿no? Claro, creo que en esta elección el factor Lula, como en las otras 8 elecciones, salvo en la que no pudo estar, en la última, pero aún así, hasta último momento, el nombre de Lula fue el que se barajó para ver si iba a poder ser candidato y el que el propio candidato, Fernando Haddad, esgrimió para luego pasar a la segunda vuelta. Ahora Lula ha vuelto y esa es, digamos, la nota saliente. Está su presencia, su carisma, su discurso y su estrategia de alianzas, que se ha visto favorecida en estos últimos meses o semanas con apoyos de fuste, que en todo caso los podemos ir comentando después. ¿Francisco? Sí, yo coincido en la lectura. Me parece que la violencia para la democracia liberal es un problema, ¿no? Es decir, creo que el desafío más grande que se enfrenta en esta elección
tanto para Brasil y también para nosotros, ¿no? Porque creo que Brasil y Argentina han compartido procesos, digo, las similitudes entre Sarney y Alfonsín, o entre Collor de Mello y Menem, como procesos políticos, y como los otros que vinieron después, en el 2003, son muy similares. Entonces creo que debería llamarnos la atención que la violencia esté enmarcando el proceso. Y lo importante ahí es que en la democracia el otro no se convierte en un enemigo a destruir, ¿no? Y en ese sentido creo que se pueden apelar a algunos autores, ya hablan de procesos como el neofascismo, ¿no? Que tuvo quizá su líder, o no su líder, sino su exponente máximo en Donald Trump, ¿no? Con la política anti-establishment. Y creo que eso nace de un sentimiento de antipolítica. Y eso es lo más preocupante, me parece, de que la elección tenga este marco. Ahora, lo que se ha dado, porque veíamos, yo hoy estaba revisando las últimas informaciones, parece una locura de decir esto, pero hoy ya se contabilizaba, dicen, el tercer muerto por la violencia política en campaña. 2 fallecidos, o sea, dos muertos, seguidores de Lula da Silva asesinados en los últimos meses. Uno, en teoría, un seguidor, supuesto seguidor de Jair Bolsonaro, asesinado el domingo, digamos, en realidad. Un líder político incentivando la violencia, el presidente de un país, es un cuadro difícil, por lo menos, ¿no? Yo creo que es ese el centro del problema, ¿no? Porque sería distinto si pudiera convivir dentro de la democracia alguna expresión de violencia que, bueno, se suprime o se trata de incluir de alguna manera. Cuando el líder moviliza a las masas con fake news o con teorías conspirativas o con la radicalización de la derecha y la radicalización también religiosa, ¿por qué no? Digo, el fundamentalismo religioso es algo que también tiene mucho que ver con esto. Si uno escucha el discurso de Bolsonaro en ocasión del bicentenario de independencia de Brasil, no estaba muy lejos de una teocracia en algunos momentos. Era muy difícil de escuchar. Y no nos olvidemos cómo surge, digamos, en el espectro público o al gran público del conocimiento de Bolsonaro, cuando en el impeachment, cuando la Cámara de Diputados votaba si se decidía a favor del proceso de destitución de Dilma Rousseff en el 2016, Jair Bolsonaro, siendo diputado, dedicó su voto a favor de ese impeachment al militar que le había torturado a Dilma Rousseff en la época en que ella era una joven dirigente de izquierda y había estado presa y detenida de la dictadura. No me acuerdo de eso. Era una reivindicación explícita. Es buena eso que marcas. Él hizo su carta de presentación y fundamentó casi su estrategia de campaña en reivindicar eso. Esa seña continua de estar apuntando con el dedo, que ahora la capitaliza el PT con una muy inteligente campaña publicitaria o proselitista, donde... Que dice dar vuelta, claro, ¿no? Digamos, virar la pistola, dar la voto. Vuelta, digamos, y pone la L de Lula. Y vemos muchos famosos o conocidos del ámbito cultural, artístico y figuras populares sumándose a esa campaña, como diciendo, hasta acá llegamos soportando esta violencia, pasemos a otra cosa, y bueno, la L que identifica a Lula como candidato. Sí. Vos sabés que veía también entre lo que vas revisando en los últimos días en la campaña brasilera, y esto de, para explicar también a veces a los que quizás miramos o traspolamos la política argentina hacia todos lados, digamos, primero que es diferente el sistema de votación, es diferente el sistema de conteo, y Bolsonaro está hablando de sumar a las Fuerzas Armadas a un conteo paralelo, como se dice, para no reconocer el resultado. ¿Es así? A ver. De entrada él habló de ciertas, según su opinión, inconsistencias para hacer el conteo oficial y que era, digamos, pasible de algún fraude. Hace unos días hablaba con un colega brasileño que decían que en el PT en este momento tienen un dilema, lo comentábamos recién antes de cámara, que es buscar en esta semana o en estos 4 o 5 días que quedan antes de la elección el voto útil de parte de los seguidores, por ejemplo, de Ciro Gómez o de Simone Tebet, que son tercero y cuarto en discordia en esta elección. Con muy poco porcentaje, ¿no? Sí. Llegan al 12% sumados entre los dos. Entre los dos, bueno, y no serían es votos útiles que podrían inclinar la balanza para que Lula gane en primera vuelta. Pero el dilema es, dicen, si Lula gana con el 50,2, 50,4, 50,8%, es muy probable que lo primero que haga Bolsonaro es desconocer el resultado y alegar o cantar fraude.
y tal vez sea mejor que no llegue a ganar en primera vuelta para sumar esos votos de estas fuerzas políticas que Lula lograría capitalizar eventualmente en el balotaje del 30 de octubre para sacar una diferencia de casi 60% de los votos, como ya ocurrió cuando Lula fue elegido en el 2002 y cuando fue reelegido en el año 2006. Fran, para explicar eso que decía yo recién, porque Marcelo dice un 50%. Expliquemos todo el conteo de los votos, o qué voto es válido en Brasil en las elecciones brasileras y cuándo se va a segunda vuelta, en caso de qué. En Brasil, según la Constitución, el candidato que saque el 50 o más del 50% de los votos, más de la mitad de los votos, es el que es proclamado presidente con los votos válidos, sin contar los votos nulos ni en blanco. Ese es importante, digamos. Los nulos y los blancos no cuentan. No cuentan, y si tuvieran que ir a una segunda vuelta es 20 días después de la primera, digamos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, recién, como decía Marce, charlábamos de esto, ¿qué va a pasar con los partidos que juntan un 19-20, qué rol van a tener en una posible segunda vuelta? Además, esto que decías, y creo que es parte del problema que hablábamos al principio, la cuestión no es si alguien está de acuerdo o no con una encuesta, pero hay que recalcar también al público la importancia de que los jefes de Estado no pongan en duda a los sistemas democráticos, no pongan en duda los sistemas electorales, que es la base de la toma de decisiones de la comunidad política, digamos. Eso me parece que es central. Y un dato más, digamos, en Brasil, también algo que Argentina ha solucionado o ha dirimido mejor, a mi criterio, creo que está bueno, la preeminencia militar, esta cuestión de la democracia tutelada, ¿no? Por los militares, en Brasil no se resolvió. Brasil no tuvo los juicios de la verdad y la memoria, Brasil tuvo amnistías, y Brasil tiene por constitución un rol de los militares en la democracia, lo cual pone en duda el control civil de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso agrega al cuadro, ¿no? Con unas Fuerzas Armadas que están muy aliadas al presidente actual, ¿no? Sí. Digamos, porque digo, si él hablaba de ese conteo paralelo y bueno, era un poco lo que decíamos recién. Recién hablaban del voto útil. Por lo menos lo que vengo viendo en las encuestas es que hay como una baja proyección de indecisos. Eso por un lado, decían 13% indecisos, que ha bajado unos 5 puntos en la última semana, como que han logrado las fuerzas captar el voto útil, sobre todo, digamos, la fuerza del PT. Y también el tema de la asistencia a votar, un poco que el oficialismo actual está desalentando a la gente a votar y por lo menos los análisis cualitativos que hay de las encuestas dicen que la alta asistencia favorecería al PT. ¿Tienen ese dato también? Históricamente, por lo menos, ha sido así en los sectores más populares y en los estados. Hay que recordar que en Brasil se vota no solamente presidente este próximo domingo, sino que se eligen 27 gobernadores estatales o estaduales, de los cuales también ese sistema de votación es a doble vuelta, o sea que si no logran el 50% más uno de los votos, también en la elección de gobernador van a balotaje. ¿Esto por qué es importante? Porque hay muchos aliados territoriales que no tienen una fuerza con proyección nacional, que están viendo también a dónde apuntan sus cargas y qué cartas juegan. Muchos de ellos... Más allá de la adscripción ideológica, exacto, Marcelo. Muchos de ellos... Porque uno pensaría, digamos, cierta adscripción ideológica con Lula, cierta otra con Bolsonaro. No juega tanto eso, juega de una manera más tranquila. Muchos lo hacen por una supervivencia política, de cara al futuro, sobre todo en la relación que van a tener con el gobierno federal. Entonces muchos de ellos están barajando y viendo qué puede llegar a pasar, y algunos están dando alguna pista de que si hace 4 años estuvieron apoyando por conveniencia a Bolsonaro, ahora están por lo menos viendo la situación como viene para revisar un eventual apoyo. Y eso también arrastra votos territoriales. Decía, las regiones, el nordeste históricamente ha sido un bastión del Partido de los Trabajadores. Toda la zona de Bahía, Río Grande do Norte, Recife, bueno, o Pernambuco, de donde es originario Lula. Y con su aliado o su estratégico candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo y ex dirigente de FUSTE, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido de Cardoso, Lula logró un aliado de centro, casi de centro-derecha. De hecho, Lula lo había derrotado en la elección del año 2006 a Geraldo Alckmin y sorprendió eligiéndolo como vice, con lo cual arrastra también parte de ese partido que, es cierto, en la última elección
los partidos tradicionales, salvo el PT, como el PSDB o el Movimiento Democrático Brasileño, el cual era Temer, y ahora tenemos a la candidata Tebet, casi que fueron borrados en elecciones y sacaron el 1 o el 3%. Pero hay un núcleo importante, sobre todo el empresariado paulista, de la clase media, media alta de San Pablo, que ya tampoco mira con tanta simpatía a Bolsonaro por lo que fueron estos 4 años, por lo que fue la pandemia. Brasil tuvo más de 700.000 muertos en esta historia del COVID-19, y eso también le está pasando factura en este momento a Bolsonaro y está sumando adherentes a la causa que lidera Lula, con lo que decíamos recién, el carisma, el discurso y esa capacidad para tejer alianzas, ¿no? ¿Fran? A mí me parece, coincido, y me parece que ambos van a apelar a su núcleo duro y a querer extender de ahí, ¿no? Después los votos que puedan encontrar en alianzas. Me parece que por parte del PT hay mucho más para extender, ¿no? Yo creo que demostró con la elección de Haddad, que Haddad pierde con Bolsonaro, cuál es el núcleo duro de Lula, cuál es el núcleo duro del PT, un 33-35%. Y otro tercio de la sociedad brasilera está en un núcleo duro con Bolsonaro, ¿no? Como más radicalizada hacia la derecha. Insisto, el centro político se erosionó, digo, y hay una radicalización en la que el PT plantea una moderación y Bolsonaro, yo creo que va a apelar a movilizar mucho a sus bases para que vayan a votar, porque está abajo en las encuestas y porque va a buscar por ese lado. ¿Vos crees que va por ese lado? Digo, porque por ahí los analistas decían, che, desde el bolsonarismo se desalienta la asistencia a votar como para no favorecer al... Bueno, obviamente que los que... A ver, y hay que decirlo... que es complicado cuando en una campaña se apela al miedo de que la gente vaya a votar, ¿no? Digamos, estamos naturalizando algo que no debería ser, pero uno de los partidarios, mira, fíjate, vamos a repasarlo en, no el primer tape que tenía pensado, sino el segundo, ¿sí? Que dice violencia política, para que vean lo que dice un seguidor, uno de los seguidores que... va a votar obviamente por Lula, pero habla de lo que siente en esta votación. Mirá, lo vemos. El líder del Partido de los Trabajadores, favorito para ganar los comicios de octubre, instó este martes a sus seguidores a evitar las provocaciones de los partidarios de Bolsonaro. No hay que aceptar las provocaciones. Si alguien te provoca, ignóralo y no te pelees. Vayamos a casa y cuidemos de la familia. Esta es la lección moral que tenemos que dar. Una lección moral en una campaña marcada por la violencia, pero los seguidores del candidato favorito en las encuestas no se dejan intimidar. Creo que no podemos ser suficientemente cautelosos, pero tampoco podemos dejarnos intimidar, no podemos dejarnos vencer por el miedo. Estas elecciones serán una verdadera guerra, es terrible y es lamentable. El presidente ha estimulado esta violencia que va a aumentar y por eso tenemos que prepararnos. Será una guerra. Obviamente que este seguidor de Lula lo dice en sentido figurado, pero se ve, por lo menos en el clima, cómo se estimula esa violencia, ¿no? Hay muchas cosas que fueron en sentido figurado hasta que Trump... Hasta que Trump mandó a tomar el Capitolio, ¿no? Digo, y creo que pasa por ese lado, que ahí es donde empieza a jugar, insisto, las prácticas que son muy parecidas a un fascismo, ¿no? De movilización contra minorías, movilización contra el enemigo, contra que el rival político se termine transformando en un otro que hay que destruir. Y las reglas de la democracia terminan siendo un escollo para un proyecto político. Entonces, en ese sentido yo creo que, yo coincido, Bolsonaro hasta último momento va a apelar a desconocer el resultado, tal vez, esperemos que no, esperemos que sea suficientemente contundente como para que eso no suceda. Y además, lo que también dicen otros analistas, el problema tal vez no es tanto Bolsonaro como el bolsonarismo, ¿no? Lo que deja, porque estas cosas que suceden en Latinoamérica y con el autoritarismo a nivel global, que tienen que ver con
el agotamiento de ciertos regímenes que no han podido resolver algunas cuestiones sociales, por ejemplo, tiene mucho que ver con cómo la sociedad las incorpora, ¿no? Y digo, no hay Bolsonaro sin bolsonaristas. Claro, cómo te corrió la agenda también en esos 4 años y cómo, no sé si decir desarma el PT, por lo menos muchas de las cosas. A ver, por contar una que puede parecer sorprendente, todos los decretos que hay de la liberación de venta de armas y municiones en Brasil a partir de 2018, ¿no? Es una de las cosas que ha prometido revisar, una de las primeras cosas que ha prometido revisar Lula en caso de llegar de nuevo al Palacio del Planalto, ¿no? Una apostillita recién veía en el acto que mostrábamos recién en el tape, se veía atrás la bandera brasileña. Eso fue también objeto de un cambio de imagen dentro de lo que es la campaña del PT, porque atacaba el bolsonarismo diciendo palabras más, palabras menos. Acá no es la bandera de Brasil la que utiliza este otro partido, sino la bandera roja del Partido de los Trabajadores. Entonces Lula salió a hacer una reivindicación de la bandera brasileña y contrarrestando o refutando ese discurso de Bolsonaro, diciendo, ustedes se adueñaron de una bandera que es de todos y en este país hay que darle el otro sentido que tiene de lo que fue Brasil. Bueno, lo tomó como un eje de campaña y le dio bastante resultados, y ahora vemos aparecer siempre la bandera de Brasil como presidiendo y dentro la del propio partido, y le retrucó con una chicana Lula a Bolsonaro diciendo, nosotros defendemos también la bandera del Partido de los Trabajadores porque es nuestro partido desde 1980 en adelante, no como otros que han ido pidiendo partido prestado para tratar de favorecerse su propia candidatura. Les hago una pregunta a los dos con respecto a las alianzas que tiene cada uno de los dos principales candidatos, tanto Lula como el bolsonarismo. Por un lado, eso que decías vos recién, Marcelo, de buscar un candidato casi de centro-derecha para candidato como vice. ¿Cómo juega eso? ¿O es, bueno, por parte de los partidarios de Lula decir, tragamos sapo, pero hay que ganarle a Bolsonaro? ¿Cómo juega el voto evangelista, con mucho peso en Brasil? ¿Y cómo lo analizan con respecto al proceso argentino? Digo, la vuelta después de la ilusión de la vuelta después de un gobierno de derecha que por lo menos en Argentina tuvo sus muchas dificultades que se están viendo, de un proyecto político que tenía, o por lo menos causaba una expectativa que ha decepcionado en varios frentes. La elección... Pueden no coincidir con la lectura, esa es lectura mía. No, hay puntos de coincidencia. En la elección que era en el 2002 y en el 2006, Lula llevó de candidato a un empresario también que no tenía el fuste o el renombre de Geraldo Alckmin, que era José Alencar, que también era fuerza de centro-derecha, era como una suerte de equilibrio. Su lema en ese momento era una especie de Lula, paz y amor, porque él venía de ser 3 veces, perdió elecciones en el 89. Pero era un Lula que todavía no se lo conocía en el poder, ¿no? Entonces claro, tenía que dar... Y al que todavía se le chicaneaba o se le construían fantasmas desde la derecha diciendo vienen y arrasan con las libertades o se acaba la libertad del mercado. Se viene el comunismo. Una especie de cosas así. Bueno, Lula demostró en el gobierno que estuvo muy lejos de hacer eso, la redistribución pasó por otro lado. Hubo redistribución exactamente, no hubo expropiación ni reformas o una revolución tajante que arrasar con la propiedad privada, ni mucho menos. Y además esa política de alianzas fue también tejiéndose hacia el partido del Movimiento Democrático Brasileño, hoy Movimiento Democrático Brasileño, que es el que postula a Simón Tebet, y que a nivel estadual es el que tiene más representantes. ¿Y por qué es esto importante? Por lo que decíamos recién, el Congreso es lo que decide. El final del gobierno de Dilma Rousseff se terminó negociando, sobre todo entre el PSDB, el partido que ahora, digamos, estaría cointegrando esta fórmula con Lula a través de Alckmin, a pesar de que Alckmin renunció al partido, pero sus seguidores todavía lo apoyan. Y por el otro lado, el MDB, cuando era Michel Temer el vicepresidente, y en una reunión que hacen Aécio Neves con Michel Temer, le dicen hay que sacar a Rousseff. Pero en realidad el tiro por elevación era hacia Lula. Estamos hablando de Operación Lavallato, pasó mucho, parece que no hubiera sido tanto en 6 años, pero bueno, en ese momento era el empresariado paulista el patrocinador casi de las manifestaciones que ocurrían diariamente contra el gobierno de Rousseff. Hoy todo eso o se ha galvanizado o ha modificado un poco la situación, porque, por ejemplo, Marina Silva, ex ministra de Ambiente de Lula y después candidata en la elección de 2014, estuvo a un tris de superar a Aécio Neves y ser la que iba a animar el balotaje con Dilma Rousseff, volvió a abrazarse con Lula y a decir, acá lo que importa es derrotar a Bolsonaro. Claro. Es decir,
empezó a sumar fuerzas de gente que había visto que a lo mejor se había mantenido de alguna suerte de neutralidad. Claro. Pero bueno, lo fue sumando. Y por el lado de Bolsonaro se recuesta en el Centrão, que siguen siendo los partidos que también tienen mucho peso en el Congreso y que responden a una sigla que por ahí se ha usado mucho, que es el de las 3B, bala, Biblia y buey, para decir los sectores castrenses o militares, Biblia de las iglesias pentecostales y neopentecostales, y buey por los sectores de agroindustria, sobre todo del centro-oeste de Brasil, como estados de Mato Grosso, por ejemplo. En eso recuesta ese poder. Sí, coincido, lo de las 3B me parece central. Ahora, te pregunto, porque uno piensa en ese voto religioso y a veces lo vincula más con Bolsonaro, pero es como transversal el voto religioso en Brasil, ¿no? Sí, digo, si uno se pone a ver cuál es digamos, cómo permea la religión en la sociedad en Brasil, son 300 millones de personas, y la religión evangelista es una de las religiones más grandes. Obviamente que dentro de eso va a responder a cómo se particiona la sociedad en general. Pero digo, me parece importante también pensar en cuáles son las bases de cada uno de los dos candidatos y pensar en Lula, sobre todo en qué Lula es el que vuelve si gana la elección, ¿no? Porque pienso esto, entre Lula y Bolsonaro tenemos un Lula que ya tiene bastantes más elecciones encima, unas 8 elecciones, y un Bolsonaro que tiene menos experiencia política y que su único capital ha sido oponerse a un supuesto establishment del que él teóricamente no era parte. Pero lo importante acá es entender que Lula es hijo de un proceso regional, internacional, en el que los socialismos del siglo XXI, la llamada marea rosa, tuvo un buen momento internacional de boom de los commodities, superávit fiscal, superávit comercial, que le permitió ganar elecciones con abundancia de votos, porque tuvo posibilidad de hacer transferencias y estas cosas. Ahora, esa vuelta es con menos apoyo, entonces hay que extender un poco y hacer consensos con otros sectores. Le pasó a Boric, le pasó a Petro, o le pasó a la izquierda cuando ganó en Colombia, y le va a pasar a Lula para gobernar ahora si gana. Y me parece que esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿cuál es el revisionismo de los socialismos del siglo XXI en esta vuelta? Y creo que ahí Lula está demostrando ser inteligente y Bolsonaro está cerrándose y extremando a la izquierda, perdón, a la derecha. ¿Con qué? Perdón, para que no le esquivamos a la otra pregunta, que es la comparación por ahí. La comparación con Argentina. Yo creo que el fenómeno de Lula por ahí es muy difícil de compararlo, porque hace 33 años que tiene vigencia de la primera elección. Si nos vamos a 1980, cuando se fundan los partidos de los trabajadores, todavía es más atrás. Pero además su extracción de origen sindical, una persona que no tiene título, por ejemplo. Alguna vez Elio Jaguarí me dijo, haciéndole una entrevista, me dice, todavía no había ganado Lula la elección, pero dice, es probable que en este momento gane la elección, era la primera vez en 2002, no la persona más formada que ha llegado al Planalto del Brasil, pero sí la persona más inteligente, haciendo una diferencia entre lo que era el estudio que podía tener, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, con todos los pergaminos como intelectual de izquierda de toda la región, hasta a una persona que, bueno, tornero mecánico, que había venido del nordeste brasileño, que hizo el viaje que hacen muchos brasileños para ir a San Pablo en busca de trabajo, de una familia numerosa, un padre abandónico y todo eso, para tomarlo como casi un relato que le ayudó mucho en su construcción política. Pero este hombre, que va a cumplir ahora en octubre 77 años, sigue vigente todavía con ese discurso y se ha ayornado con nuevas herramientas, con las nuevas tecnologías, para seguir vigente y volver a reconquistar a muchos que le dieron la espalda. En su momento, cuando cae el gobierno de Dilma Rousseff y después, al año y medio después, es detenido Lula, que estuvo 580 días preso, todo el mundo pensó, se acabó el PT y se acabó Lula. 3, 4 años después tenemos esta situación donde todas las encuestas dicen que lidera la intención de voto y que probablemente hasta incluso pueda llegar a ganar en primera vuelta. Ahora, bueno, no sé si querés decir algo, Fran, pero complemento la pregunta recién, ¿no? Así la comparativa entre el proceso argentino con las diferencias que hay, ¿no? Pero también depende una cosa es la campaña y, bueno, poder sumar a sectores. Pero el día que asumís,
digamos, esperemos que gane Lula, digamos, que haya un cambio de signo político, pero el día que asumí empezás a perder poder. Y ahí viene el Brasil con el que se encuentra Lula después de 4 años de Bolsonaro y la expectativa que genera por lo que se hizo en los 2 gobiernos de... Sí, a mí me parece, digamos, yendo primero al último punto, mi consideración es que Lula tiene suficiente capacidad como para entender el Brasil que agarra ahora, si gana. Es un Brasil con menos industria que en aquel momento, es un Brasil menos potencia económica, es un Brasil que volvió al mapa del hambre de la ONU, Lula lo había sacado, es un Brasil que es más desigual que antes, pero también es real, y creo que Lula lo hizo en su momento, no hubo cambios de las relaciones socioeconómicas en Brasil, no es como por ahí Bolsonaro plantea que el PT es comunismo. El PT no es comunismo, claro. Y el PT lo que generó fue de redistribución, sí, pero también el gobierno de Lula fue el momento de las Translatinas, fue el momento de Petrobras, fue el momento de Vale, de la minera Vale, fue el momento de que por la crisis argentina las transnacionales brasileras compraron empresas argentinas en quiebra. Entonces, no le fue mal a cierto sector de la clase alta brasilera con Lula, no le fue tan mal. Entonces, me parece que no va a ser difícil para Lula encontrar ese consenso de vuelta. Su proyecto era bastante desarrollista. Creo que hubo otros errores que llevaron a la erosión de ese poder, pero me parece que Lula no le va a tener tan difícil. Y respecto a la comparación, a mí me parece que, por suerte, nosotros en Argentina, quiero creer, tenemos un sistema político que tiene algunas virtudes respecto a estas prácticas más neofascistas, digamos, de Bolsonaro. No, que se entiende, perdóname la comparación, Fran. Digamos, la comparación era esto de decir, bueno, había una expectativa en el gobierno del Frente Todos por los gobiernos que habían hecho tanto Néstor Kirchner como Cristina. Sí. La vuelta del Frente Todos desencantó un poco. Digo, ¿qué puede pasar con este Lula que vuelve con los pergaminos de sus 2 presidencias anteriores? Bueno, sí, ahora... yo lo que ahí creo que apelaría, digamos, a que Brasil tiene un rol regional que lo hace muy necesario para el resto de los países de la región, ¿no? Y por ese lado también me parece que va a tener como más apoyo y mucho más hándicap para moverse. Claro. Porque no es lo mismo necesitar a un país que otros socios de la región lo necesiten comercialmente, como Argentina, como Córdoba, ¿no? Necesita que a Brasil le vaya bien. Claro. Entonces me parece que eso va a lograr que pueda generar consenso y estabilidad. En el mapa sudamericano, digo, con esta, por ahí, creo que lo tocaron al principio, cuando hablamos de, por ahí, cierta expectativa en esos gobiernos progresistas, con, bueno, Boric en Chile, con Petro en Colombia, con el jugador más fuerte, Brasil, y volviendo a una opción progresista. ¿Cómo ven que se va a dar ese mapa? Con un reposicionamiento, imagino, son todas especulaciones, de Brasil de vuelta en la agenda internacional, ¿no? Bueno, tradicionalmente Lula ejerció ese liderazgo en su momento, o por lo menos lo compartió. La intención que también ha manifestado es reformular y relanzar el Mercosur, tratar de volver a bregar por el acuerdo que nunca se materializó, se anunció con bombos y platillos, pero nunca se materializó el acuerdo Mercosur con Europa, con la Unión Europea, entre otras cosas, porque los franceses o buena parte de los europeos desconfiaron mucho de las políticas de Bolsonaro y le criticaron sobre todo políticas ambientales también a Bolsonaro, claro. Y eso conspiró para que eso prosperara o se llevara a cabo en la práctica, lo que se había anunciado como un principio de acuerdo. Bueno, él ha prometido relanzarlo, pero sobre todo bregar por esa integración regional que se había construido en su momento a partir de la UNASUR, por ejemplo, que fueron proyectos que se archivaron después con el auge de otra corriente de gobiernos de centro-derecha o de derecha que llegaron a la región. Hoy tenemos, por ejemplo, los que vos mencionabas, habrá que ver, porque muchos que hoy se consideran de centro-derecha, también verían con buenos ojos una llegada de Lula, y en esto hasta cuando, antes de que sufriera su condena, mientras duraban sus 2 mandatos de gobierno, hasta la propia centro-derecha lo ponía Lula como modelo de una izquierda confiable, claro, para diferenciarlo en su momento de Hugo Chávez en Venezuela. Incluso hasta personas como Sebastián Piñera en algún momento dijeron que querían hacer un gobierno como el de Lula. Hoy por hoy, si uno lo ve en retrospectiva, eso dice, bueno, no parece, o no le encontré explicación, pero bueno, es una historia muy apasionante como para seguir, y creo que él todavía tiene esas herramientas como para negociar
esos puestos claves en el Congreso para llevar adelante, digamos, proyectos que sean de fuste en su eventual gobierno, ¿no? ¿Fran? Sí, coincido, y yo creo que hay como dos frentes en el plano internacional. Uno es Mercosur y la integración, sobre todo bilateral con Argentina, que es la columna vertebral del Mercosur. Insisto, que a Brasil le vaya bien es una buena noticia para Argentina, que la gente en Brasil consuma y que el trabajador sea un sujeto de consumo es una buena noticia para Argentina y para Córdoba. Entonces creo que hay que tratar de ver a Lula desde ese lugar. Y Lula era el armador de la región, el armador político del Mercosur, de la UNASUR, el líder, junto con Chávez, ¿no? El líder regional junto con Chávez. Claro. Entonces me parece que las arquitecturas internacionales, los organismos, las instituciones internacionales, si no tienen potencia adentro, si no están llenas de algo, de un liderazgo, no tienen mucho sentido. Ha pasado en la historia internacional. Entonces, el retiro internacional de Brasil es un problema para la región, para el liderazgo de la región. Y después, en otra cuestión que me parece central a mí es, además de que esta elección es una elección de qué proyecto de Mercosur vamos a tener, es una elección de quién va a gobernar y cómo se va a dar la gobernanza del Amazonas, que es central para los derechos humanos, para los derechos ambientales y también para la economía, porque es importantísimo que eso se mantenga sano para que nosotros podamos seguir siendo productores de agroalimentos, por ejemplo, o de bienes agroalimenticios. Entonces, creo que en la oportunidad internacional que hay ahora, con los mercados abiertos, porque las cadenas de valor están con muchos problemas, los suministros de alimentos están con problemas por la guerra de Ucrania, tener un socio como Brasil alineado y poder tener un proyecto común para generar laburo, para generar industria, es muy importante, y creo que ese rol lo tiene Lula más que Bolsonaro, que ya demostró que su rol internacional es igual al de Trump, que es retirar su país de la relación internacional. Muchísimas gracias a los dos. Seguramente vamos a hablar de nuevo, los volvemos a convocar cuando esté el resultado puesto o haya un posible balotaje. Veremos, esperemos que se desarrolle todo con tranquilidad este fin de, ¿no? Gracias a los dos por haber estado en Redacción Abierta. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa y a la vuelta hablamos de lo que se viene en la Feria del Libro, pero desde la visión de una escritora, Graciela Vialeta. Pausa y ya venimos.